¿Qué Severance? Cercenamiento. ¿Has visto esta serie? ¿Qué opinas? ¿Tenemos alma? ¿Tenemos espíritu? ¿Se puede cambiar nuestra personalidad o transformarnos a través de un chip electrónico instalado en nuestro cerebro? ¿Puede una gran corporación ofrecer esa paz y esa libertad de los traumas? ¿O será que tenemos que enfrentarlos con un profesional? ¿O tantas formas en que cada uno tenemos que lidiar con nuestras luchas? Severance. Severance o El Cercenamiento es la serie de Apple TV que termina en su segunda temporada. ¿De qué se trata esta serie? Dos personas, dos mentes, una dualidad, dos almas. ¿Se puede dividir la personalidad de alguien? ¿Es algo meramente cerebral o psicológico o espiritual? ¿Es posible tener una personalidad en el trabajo y otra durante el resto del día? Soy Anderson y bienvenido a un episodio nuevo y estaremos hablando acerca de Severance. Comencemos con la sinopsis de Severance. El cercenamiento, como su nombre lo dice, se trata de una empresa, una Big Tech, una empresa tecnológica llamada Lumon. Lo que hace esta empresa es ofrecer el servicio de cercenamiento. ¿En qué consiste el cercenamiento? En instalarle un chip adentro del cerebro para que así pueda haber una doble persona. De manera de que cuando la persona en la mañana sale a su trabajo, ingresa al ascensor de la compañía e inmediatamente ese chip se activa, transformando su personalidad en otro ente, en otra parte de él. De manera de que el que ingresa por el ascensor hará lo que sea que van a hacer en esos computadores a esa compañía, se olvida absolutamente. No tiene ni un solo recuerdo de la otra persona que lo transportó hasta el ascensor. En el primer episodio se puede ver a uno de los personajes principales, al protagonista, a Mark S., llorando en su automóvil antes de ingresar a esa compañía. Puede transportarse en su auto, baja al ascensor, se olvida de todo, termina su hora laboral a las 5 de la tarde, sube por el ascensor y se activa la otra persona que lo había dejado allí en la mañana. De eso se trata esta serie. Ahora la pregunta es, ¿nos gustaría olvidarnos cuando salimos del trabajo de todo el trabajo? Por supuesto, tal vez. Nos gustaría olvidar todos los problemas que tenemos en casa al ingresar a la oficina o lugar de trabajo. Seguramente hay un dicho que dice, deja tus problemas afuera de la puerta. Pero ¿qué tan fácil es? Si tan solo tuviéramos un botón para apagar y encender esa parte de nuestro ser. De eso se trata esta serie de televisión. Una de las preguntas entonces que la serie no responde sino hasta el final es, ¿cuál es la razón que lleva a Mark y a su esposa Gemma a tomar una decisión así? ¿Por qué Mark y su esposa Gemma quieren cercenarse? Crear una dualidad, olvidarse de todo lo que hay en el día con el objetivo de ir a trabajar. Vale la pena mencionar de que cuando van al trabajo, el ascensor va hacia abajo y allí es donde se activa inmediatamente ese chip, creando la otra personalidad. Hay un personaje llamado Hel, que afuera es una de las hijas de los dueños de esta compañía Lumon llamada Helena. Pero su doble personalidad, su otro yo, o su alter ego, podríamos decir, es Heli. Ese nombre parece un juego de palabras entre Hell, que es infierno, y que generalmente se asocia con la parte de abajo, el mundo de los muertos. De modo de que la serie muestra que las personalidades creadas, manufacturadas a través de ese chip o fragmentadas tecnológicamente, viven un infierno cuando van a trabajar. Solo imagínate vivir en una oficina por quién sabe cuántos años, haciendo un trabajo repetitivo, con un supervisor respirándote en el cuello y con un montón de reglas y prohibiciones, donde solamente ves paredes y muros y una pantalla. Sería un infierno. Sin embargo, las personas que deciden fragmentarse o cercenarse, sin saberlo, crean otra persona suya y es como si voluntariamente las llevaran a vivir ese infierno mientras ellas pueden vivir su otra vida, libre de recuerdos del trabajo.
Es aparente que este proceso es con el objetivo de poder trabajar tranquilos sin el trauma. El episodio muestra, mejor, la serie muestra que Mark, el personaje principal, tiene una esposa llamada Gemma y ella es la que inicia este proceso de cercenamiento junto con él. Es aparente que una de las razones es para lidiar con el trauma. De manera de que la serie también tiene mucho que ver con el trauma, la fragmentación, la personalidad borderline y muchos aspectos psicológicos acerca de ello. De nuevo, ¿se puede dividir la mente? ¿Somos como humanos solo mente y cuerpo? ¿O será que hay un alma? Los filósofos y teólogos han estudiado esto por años. Y la filosofía y eventualmente con el materialismo se ha definido, se ha reducido el ser humano a solo materia, a choques químicos dentro del cuerpo, mente y cuerpo. Es por esta razón que se habla de enfermedad mental, no espiritual, o enfermedad del alma, o abatimiento, sino que se divide a la mente, al cerebro y al cuerpo. Así que la serie deja esas preguntas. ¿Tiene el ser humano un alma? Y se puede dividir esa alma. Puede tener dos personas esa alma. Vamos a entrarle al trauma de Gemma, la esposa de Mark. Ellos están buscando un hijo y tienen la cunita preparada. Gemma queda en embarazo. No obstante, la serie da a entender que ella tiene un aborto espontáneo o involuntario. En otras palabras, el niño no se desarrolla, un miscarriage, no llega a término y muere. Este trauma le genera a ella algo difícil, que genera detonantes en su vida. Parece que frustra mucho a Mark también. Me llama mucho la atención que al final de la serie expliquen esto y que el deseo o la motivación principal para cercenarse, para crear esta personalidad fragmentada, una persona en el trabajo y otra en casa, es para lidiar con el trauma de haber perdido un niño por medio de un aborto espontáneo. Esto arroja muchas preguntas. Por supuesto, Apple TV no va a defender una postura pro vida. Probablemente tenga algunos de sus documentales más bien a favor del aborto. Y por supuesto, tampoco muestra que es un aborto inducido, ni por parte de Mark ni por parte de Gemma. No obstante, siendo espontáneo, parece que eso tiene un efecto tremendo en ella, en sus emociones, en su salud mental, lo que surge muchas preguntas. Entonces, ¿estaba en embarazo de un niño, de un ser humano, de una personita? Es decir, ¿es el ser por nacer algo o alguien? Si es alguien, sin duda, que lo que llaman los científicos como apego materno-fetal, genera una conexión, un enlace, un bonding, una alianza con la madre a nivel químico y a nivel emocional también, que el cuerpo de la mujer se prepara para el día del parto. De modo de que cuando este proceso es interrumpido, se reversa de forma abrupta y genera este tipo de traumas. En el libro Aborto de la A a la Z, por la editorial Buena Data de Argentina, eso es lo que dice una doctora citando a la Asociación de Psiquiatría y de Médicos en los Estados Unidos. Ya que las mujeres pueden experimentar un amplio abanico de emociones desde el momento en que se descubren que están embarazadas hasta muchos años después de abortar, y el sufrimiento relacionado al aborto puede aparecer después de haber atravesado varias experiencias y reflexiones personales al respecto. Dejaré el enlace de esa cita aquí en la descripción. Muchos estudios se han realizado de los efectos emocionales del aborto. Incluso algunos estudios afirman que la única emoción positiva luego de un aborto, por lo menos inducido, es el alivio, es decir, el respiro de que ha solucionado un problema. Pero son muchas las mujeres y hombres en consecuencia que sufren como porque están esperando el niño, lo desean, y a veces la mujer se siente culpable. ¿Será que hice algo malo? ¿Será que fue culpa de mi cuerpo? ¿O el hombre? ¿Será que hay algo malo en mí que el niño no se desarrolló? En fin, sea cual sea la razón, esto es lo que detona el deseo de que esta mujer quiera lidiar con su trauma y de esta manera suprimirlo, cercenándose y fragmentando su personalidad, creando otra personalidad y múltiples personalidades bajo el auspicio, experimentación y dominio del Lumon, el Big Tech de esta
serie de televisión. Aparte de esto, otro elemento importante es el libre albedrío, un tema debatido por filósofos y por teólogos. Ahora, la persona creada que vive allí en el infierno, por decirlo así, abajo del ascensor, completamente cercenada y despojada de sus recuerdos de la otra vida que tiene arriba del ascensor, ¿posee el libre albedrío? Sin duda que la serie trata de explicar o por lo menos explorar lo que significa ser individuos, ser una persona independiente. Hay una parte en donde se habla de que con los que se experimentan es mejor no darles ciertas libertades para que no se sientan personas. Así que la personalidad, el ser libres, el tener individualidad es uno de los temas que hay allí. Las personas que están allí abajo, Mark, Gemma, Helly y los demás compañeros quieren ser libres y luchan por salir de aquel lugar, por experimentar qué es la otra vida. Pero su conflicto está en si suben el ascensor o caminan por la puerta, se elimina y muere esa persona que vive allí abajo y solamente quedaría la otra con cero recuerdos de lo que vivió y luchó por ser libre. Este es un gran debate. El libre albedrío es un tema bastante debatido y se cuestiona si en el caso de la salvación el hombre puede elegir a Dios o es Dios quien lo elige. Esencialmente es el gran debate antiguo entre pelagianos y agustinianos, o semipelagianos y calvinistas, o arminianos y calvinistas. En fin, uno de los proponentes o estudiosos acerca de la voluntad, Jonathan Edwards, y él resume que la voluntad o el libre albedrío es un estado de la mente, en donde la mente tiene la habilidad de elegir según los deseos que más dominen sus emociones. Y él pone el ejemplo que en el hombre borracho. El hombre borracho ve el tomador ve allí el trago y según cómo esté el estado de su mente y los deseos alrededor del licor, él va a decidir según desee más. Pero él dice que el hombre siempre va a elegir a favor de lo que más desee y que su elección jamás va a estar en contra de sus deseos. Es bastante interesante, a veces difícil de leer, pero es uno de los temas que esta serie explora. ¿Es el hombre libre? ¿Tiene el hombre libre elección? ¿O está solamente limitado a elegir bajo cierto set de opciones? Es decir, si el ser humano tiene 5 o 10 opciones de elegir, ¿es realmente libre? Porque no podría elegir lo que le plazca, sino solo de las 10 opciones que hay. Así que la voluntad parece ser un elemento y un factor determinante en esta serie en la búsqueda de ser libres. Entonces podríamos resumir que todos lidiamos con traumas. El trauma, por ejemplo, de que lidian los soldados del estrés postraumático. Hoy día hay mucha enfermedad mental y traumas debido a muchas adicciones o muchas prácticas, quizás por el abandono de muchos valores que antes restringían a los seres humanos de ciertos actos que simplemente no se sabía cómo iban esos actos a afectar nuestra psique, nuestra alma, nuestra mente. En el caso de Helly, de Gemma, ella decide cercenarse y crear esta múltiple personalidad o fragmentada por el trauma de la pérdida de su hijo. Mark y otros compañeros se cercenan y se fragmentan porque se sienten un fracaso y simplemente quieren vivir una vida durante el día y poder darle de comer a su familia. Y tercero, el libre albedrío, la habilidad de tener una voluntad, o mejor dicho, ser un individuo. La escritura en Romanos capítulo 1 y capítulo 6 nos habla de dos cosas muy interesantes. Capítulo 1 dice que hay hombres que con injusticia suprimen la verdad. Tal vez hay seres humanos que, como muestra la serie, buscan suprimir la verdad de un trauma, suprimir la verdad de un fracaso o de muchas acciones de las cuales tiene remordimiento o se arrepiente. Y al suprimir esa verdad se crea una máscara, se crean varias personas. En el capítulo 6, San Pablo habla del hombre viejo, un hombre antiguo. Significa que el cristianismo propone que cuando alguien es redimido, se crea una nueva persona, una nueva criatura,
y hay un viejo ser que ha pasado. De modo de que es como si ascendiera de estar en un lugar esclavizado a sus deseos, a su voluntad, a ser capturado por las redes de tantas cosas, en donde su individualidad es absorbida por el pensamiento grupal o por la identidad política o por la ideología. Hay tantas ideologías que existen, el ser humano es libre creando una sola persona. Pero los recuerdos, se dice, juegan un papel muy importante en lo que es nuestra personalidad, porque son los recuerdos lo que a veces definen lo que somos a través de las emociones y los sentimientos. Así que hay una dualidad, dos personas. Incluso el libro de Proverbios habla del hombre justo y del injusto, de la mujer extraña y de la mujer sabia. Y toda la Biblia hablará acerca de el impío y del justo. Ni siquiera habla del bueno, sino del justo, porque es transformado, es legalmente renovado, pero ese sería otro tema. Así que Severance, cercenamiento. ¿Has visto esta serie? ¿Qué opinas? ¿Tenemos alma? ¿Tenemos espíritu? ¿Se puede cambiar nuestra personalidad o transformarnos a través de un chip electrónico instalado en nuestro cerebro? ¿Puede una gran corporación ofrecer esa paz y esa libertad de los traumas? ¿O será que tenemos que enfrentarlos con un profesional? ¿O tantas formas en que cada uno tenemos que lidiar con nuestras luchas? Severance. Si te ha gustado este episodio, te invito a visitar otros videos en este canal donde puedes aprender de muchos otros temas. Dale suscribirte. Si deseas escuchar en Spotify o en otra plataforma, lo puedes hacer. Recuerda visitar la descripción de este canal y de este episodio para otros recursos que te pueden ayudar. Hasta la próxima, soy Anderson de Cosmovisión.